Buen día, Miss Elizabeth. El día de hoy vamos a hablar sobre las fuentes del derecho mercantil y vamos a definir lo que son las fuentes del derecho mercantil. Entendemos por fuente, por lo que brota o surge o nace, como le podamos llamar, por lo que las fuentes del derecho mercantil son aquellas que procuran el nacimiento de normas, sin embargo, dichas no son exclusivas del derecho mercantil. La costumbre. La costumbre también se le conoce como usos mercantiles y es la fuente primaria del derecho mercantil. En el artículo 2 de la ley del organismo judicial se puede observar que se le da la categoría de fuente del derecho a la costumbre y al uso de efecto de la ley implacable al caso, siempre que no sea contraria a la ley. También estas sirven para interpretar el sentido en una norma contractual o derechos vigentes. Ejemplos de estas podrían ser el regateo, ofertas y descuentos. Gracias. La jurisprudencia es una fuente directa del derecho mercantil, es un conjunto de decisiones y sentencias emitidas que crean una pauta para solucionar problemas jurídicos. La ley es la principal fuente del derecho mercantil. Entonces, es una norma jurídica dictada por un legislador, es decir, una disposición establecida por la autoridad competente, en donde se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Dicho esto sería un incumplimiento, conlleva a una sanción. Una característica de la ley sería que es de generalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley comprenderá a todos aquellos que se encuentren en las condiciones previstas por ella, sin excepción de ninguna clase. Otra característica es la obligatoriedad, es decir, que siempre habrá voluntad de mandar y obedecer. Cabe mencionar que la ley impone sus mandatos incluso en contra de la voluntad de los destinatarios. Un ejemplo de la ley que regula el derecho mercantil sería el Código de Comercio, la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código Procesal Civil y Mercantil. La doctrina. La doctrina es una fuente coadyuvante en la interpretación del contexto legal. Ahora bien, la doctrina en derecho mercantil serán aquellas teorías o conocimientos enseñados por distintos autores realizados acerca del derecho, con la finalidad de interpretar sus normas en el derecho. Ejemplo de la doctrina sería la tesis en materia mercantil. ¿Qué es tesis? Tesis es el inicio de un texto argumentativo, una afirmación cuya veracidad ha sido argumentada, demostrada o justificada de alguna manera. Gracias. El contrato es la fuente del derecho, sobre todo en el derecho privado, es la ley. Las partes que recoge la voluntad entre las partes dentro de la esfera de su autonomía también es una de las fuentes del derecho mercantil. Con esto podríamos decir que el contrato son leyes entre partes. Por ejemplo, vendría a ser la compraventa, arrendamientos, permuta, actas matrimoniales y los contratos. Gracias. Buen día. Prosiguiendo con la información de mis compañeros, a mí me tocó hablar sobre qué es el derecho constitucional. El derecho constitucional es una rama del derecho público que tiene por objeto analizar un conjunto de fuentes, principios y leyes fundamentales que rigen el ordenamiento jurídico de un país. Una característica del derecho constitucional es que es una rama del derecho público que regula las relaciones entre el Estado y particulares cuando estos últimos actúan en sus potestades públicas. Ahora vamos de qué es el derecho civil. El derecho civil es la rama del derecho privado que regula las principales relaciones civiles de las personas. Tradicionalmente es una rama del derecho que regula el estado civil de las personas, las relaciones familiares, la propiedad y los demás derechos reales, las obligaciones y contratos y las sucesiones. Algunas relaciones que tiene el derecho civil en algunos ámbitos de la vida tiene relaciones en aspectos de las personas,
respecto a los bienes, respecto a la familia, respecto a la responsabilidad civil, respecto a los contratos y respecto al derecho común. Gracias. Ok, a mí me toca hablar sobre lo que es el derecho administrativo. El derecho administrativo es la rama del derecho público que regula la organización, funcionamiento, poderes y deberes de la administración pública y las consiguientes relaciones jurídicas entre la administración y otros sujetos. En otras palabras, el derecho administrativo es aquel que comprende la organización y el funcionamiento de toda forma de administración pública. Por extensión, suele ser también aplicable a la actuación materialmente administrativa de los demás poderes del Estado y de todos esos entes del sector público. Y todo ello desde la doble perspectiva de procurar la eficacia de las administraciones, pero también garantizar los derechos de los particulares en sus relaciones con ellas. Como características, generalmente se caracteriza por ser común, ya que tiene esta característica en todas las actividades municipales, tributarias, etcétera. Autónomo, porque tiene sus propios principios generales. Local, por el derecho de naturaleza local, por la organización política de cada país. Y exorbitante, que excede la órbita del derecho público, por lo que en donde hay una organización estatal hay derecho administrativo. También está el derecho procesal. El derecho procesal es el conjunto de normas que regula el proceso judicial, es decir, que regula los requisitos, el derecho y los efectos del proceso. El derecho procesal es una rama del derecho público que incluye el conjunto de actos mediante lo que se constituye, desarrolla y determina la relación jurídica que se establece entre el juzgador, las partes y las demás partes intervinientes. Dicha relación jurídica tiene como finalidad dar solución al litigio planteado por las partes a través de una decisión del juzgador basada en los hechos afirmados y probados y en el derecho aplicable. Gracias. El derecho tributario. El derecho tributario o derecho fiscal es la disciplina parte del derecho financiero que tiene por objeto el estudio del ordenamiento jurídico que regula el establecimiento y la aplicación de los tributos. También estudia las normas jurídicas que a través de ellas, a través de las cuales el Estado ejerce su poder tributario, las cuales ayudarán a sufragar el gasto público. Ya para concluir la información que pues, comentaron mis compañeros, ¿verdad? Les voy a hablar de en general qué es el derecho mercantil. El derecho mercantil se define como un conjunto de normas jurídicas que regulan a las personas, las relaciones, los actos y las cosas que tienen que ver con el comercio, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo principal del derecho mercantil, verdad? Se dice que es regular regular las actividades de los comercios, ¿verdad? Los actos de comercio y, y las actuaciones de las personas que lo realizan, ¿verdad? Y otro punto, ¿cuál es el objetivo principal del derecho mercantil, verdad? Ah, no, eso es, lo acabo de decir, ¿qué, en qué derecho mercantil, unos ejemplos, ¿verdad? Que establecen este mismo, ¿verdad? Es que el comerciante ejerce su profesión, ¿verdad? Con los actos de comercio que son calificados como legales y con las relaciones jurídicas, ¿verdad? Derivadas de la realización de estos actos, por ejemplo, serían contrataciones de seguros, ¿verdad? Y otro dato sería, ¿dónde se aplica el derecho mercantil? Que se dice que el derecho mercantil se aplica o ejerce en la provisión de términos amplios en las ramas del derecho que regulan el ejercicio del comercio. Uno de sus fundamentales es el comercio libre. Gracias.
Gracias por su atención, Miss. Espero haya sido de su agrado. Que tenga feliz día.